buenos días a todos. Nos alegra mucho que estemos aquí de nuevo reunidos este mes para el seminario del CRIF, pero tengo que anunciar, supongo que ya lo sabréis muchos, que uno de los que iban a participar en el debate, que es el habitual, don Santiago Collado, pues ha tenido que ir a la clínica y esta mañana le han operado desprendimiento de retina. Entonces, no sabemos cómo está. Pero en fin, no es una cosa grave, pero sí que era urgente operarle para que no pierda más vista de la que el incidente le ha causado. Así que nos conformaremos con mucho gusto en escuchar a Felipe Aizpún, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y MBA por el IES, y se ha dedicado sobre todo a la gestión empresarial. Es director general y el tema está definido perfectamente como el debate, el argumento del diseño en nuestra comprensión de la naturaleza y de Dios. Evidentemente, este es un tema de largo recorrido y en el que ha publicado un par de libros, ¿no? Charles Darwin frente al diseño inteligente y evolucionismo y conocimiento racional, y también la quinta vía y el diseño inteligente, ¿no? Entonces, en estos libros recoge el estado actual del debate evolucionista y las implicaciones filosóficas y científicas que este debate está teniendo en la mentalidad contemporánea, ¿no? Entonces como no va a haber debate, o sea, como no va a estar aquí Santiago para organizar el debate tal como estaba pensado, pues nos explicará lo que tenía preparado y luego habrá más tiempo para el debate con todos nosotros. Así que, adelante. Bien, muchas gracias por sus palabras de presentación. Efectivamente, el formato del diálogo que estaba provisto no se va a poder llevar como queríamos, pero teníamos hablado con don Santiago que efectivamente lo importante hoy era realizar luego un diálogo, intercambiar opiniones con el objeto de tener una conversación que fuera fructífera, que fuera clarificadora, constructiva, y en ese sentido pues la responsabilidad de que eso sea así va a recaer más sobre ustedes, no estando don Santiago, sobre la audiencia, cuando llegue el momento de la realización de las cuestiones, ¿no? Yo tenía acordado con don Santiago que yo haría mi intervención mediante la lectura de un documento que había preparado al efecto, y ello buscando una doble garantía. Por una parte, que no me extendiera más allá de lo que inicialmente era el tiempo que se me había asignado, y en segundo lugar también que me asegurara que en la concisión del texto podía estar incluidas todas las ideas, todos los conceptos que me parecían relevantes para el debate. Bueno, aunque la ausencia de don Santiago me puede permitir explayarme un poquito más en algunos comentarios, básicamente voy a seguir con el formato que teníamos previsto. Así que con su permiso, sin más dilación, vamos a ir. El objetivo de hoy era hablar de lo que significa el argumento por el orden, pero más en particular sobre lo que es el movimiento actual que se conoce como el diseño inteligente, que en mi opinión es una expresión contemporánea de lo que es el argumento tradicional en la historia del pensamiento filosófico, que nos lleva a inferir la existencia de una causa inteligente a partir del orden que observamos en la naturaleza. Como saben, desde los inicios del pensamiento filosófico se han ofrecido siempre dos cosmovisiones contradictorias para explicar las causas últimas de la realidad y el sentido de nuestra existencia. Por una parte, la visión materialista, que nos propone que toda la realidad se reduce a materia, a energía y a las leyes físicas que describen las relaciones posibles entre los entes materiales. Por otra parte está la posición de los filósofos teístas, que consideran que muchos rasgos presentes en la naturaleza, especialmente el orden, que de forma especial se exhibe como en los seres vivos, exigen el concurso de una causa inteligente en el origen que sea trascendente al orden natural. Así pensaba, por ejemplo, en la Grecia antigua, el filósofo Sócrates, su discípulo Platón, y esta línea de pensamiento tiene su continuidad en la corriente estoica, que llega también al ámbito de la cultura romana, en donde encontramos en Roma, destaca la defensa de esta tesis del argumento de diseño, la figura de Cicerón, que le dedicó
un libro delicioso, muy recomendable, que se titula De la naturaleza de los dioses. Posteriormente, en el transcurso de los siglos, encontramos el argumento por el orden desarrollado de manera muy rigurosa y con un planteamiento eminentemente filosófico en Santo Tomás. Por supuesto, en la quinta de sus vías para la demostración de la existencia de Dios, pero también el argumento, de una forma o de otra, está desarrollado en muchos de sus otros textos. Más adelante también tenemos la tradición de la teología natural anglosajona, donde se nos ofrece el argumento por el orden en una versión más científica, es decir, desarrollado a partir del conocimiento científico profundo de su tiempo, propio de su tiempo, donde encontramos autores como John Ray, como Thomas Reid, y especialmente de manera sobresaliente, por supuesto, William Paley, el autor de la teología natural. Vemos, por lo tanto, que los autores de las tradiciones continental y anglosajona presentan exposiciones del argumento que difieren en determinados matices, pero que ambos se apoyan, por lo tanto, en lo que es las manifestaciones del orden en la naturaleza. ¿Cómo son estas manifestaciones? Bueno, nos dice Santo Tomás en el comienzo de la Ética a Nicómaco, de su comentario a la Ética a Nicómaco, de Aristóteles, que el orden es el asunto del sabio, y que corresponde a la razón con propiedad conocer el orden. Nos dice que hay dos formas de orden. Uno es el orden en que se encuentran las partes entre sí, es decir, las partes en la conjunción del todo, y por otro lado, el orden entendido como la relación de las cosas con respecto de un fin. Ambas formas de orden están presentes en la naturaleza de manera muy especial en los seres vivos. Por una parte, la complejidad funcional de su construcción, en los procesos y sistemas biológicos, y también en la orientación de su conducta hacia los fines que le son propios, que ya Aristóteles nos señalaba que era la finalidad intrínseca o inmanente, que era la búsqueda de la supervivencia y de la reproducción. Esta conducta hacia la supervivencia y la reproducción nos la presentaba como una emulación del ser supremo, que es acto puro, y como nos dice en su obra de Ánima, como una forma de participación de lo divino. Esta finalidad constituye en definitiva la búsqueda del propio bien. Este concepto de bien es un concepto fundamental en cualquier planteamiento teleológico, y así nos lo deja claro también Aristóteles en los primeros capítulos de su Metafísica. Cuando habla de las causas finales, enseguida surge el concepto del bien. Esta idea la tiene perfectamente clara también, por ejemplo, Sócrates, quien en el diálogo de Xenofonte, titulado Memorabilia, nos exponía las excelencias del diseño funcional de la anatomía de los seres vivos, especialmente de los humanos, y nos decía que, en consideración a la manera intencional en que se servían a la conservación y a las operaciones propias de nuestra naturaleza, entendía Sócrates que era la huella de una acción providente, resaltando así no solo el carácter inteligente de su causación creativa, sino el espíritu benevolente del creador. Decía Sócrates, por lo tanto, que había una implicación no solamente intelectual, sino también emocional del creador con relación a los seres vivos. Estas dos formas de orden representan las dos caras de una misma moneda, es decir, no se puede dar el uno sin el otro. La complejidad específica o funcional la entendemos en la medida en que sirve a la producción de una función al servicio de la finalidad del organismo, y al mismo tiempo la conducta finalista en un entorno como el que vivimos, que requiere una capacidad adaptativa imprescindible para poder actuar y operar en este entorno, no se podría llevar a cabo si no hubiera un entramado de partes y de sistemas operativos apropiados de por fin. Por otra parte, la naturaleza del argumento de diseño, del argumento por el orden, en mi opinión, se explica preferentemente de acuerdo con la lógica formal del razonamiento abductivo, tal como lo formulara Charles Sanders Peirce, es decir, que se trata de la inferencia de una causa a partir de un efecto observable. Se trata, por lo tanto, de un ejercicio de iluminación, un ejercicio de adivinación. Peirce utilizaba la palabra guessing en el inglés, y algunos este ejercicio de iluminación lo han bautizado como un instinto racional. No hace mucho el profesor Nubiola nos hablaba de estas cosas en un seminario reciente. Les decía pues que este ejercicio de adivinación no era tanto un hábito del conocimiento como una emoción del pensamiento. Se trata, por lo tanto, de una identificación intuitiva, no mediada, que nos lleva a asociar de manera automática el orden reconocible en la naturaleza como efecto de una causa inteligente. Bien, llegamos a la era moderna, que nos trae un cambio notable de perspectiva con el resurgir de planteamientos propios de la ideología materialista.
El impulso de la investigación científica, de la ciencia como disciplina autónoma, trae consigo, como sabemos, el apartamiento de las perspectivas de causalidad formales y finales propios de la filosofía de la naturaleza interior y se convierte en un ejercicio de búsqueda de los mecanismos de la naturaleza con objeto de conocer y aprovechar mejor las posibilidades de la naturaleza al servicio de nuestro bienestar. Poco a poco este apartamiento de las causas formales y finales se convirtió en un auténtico rechazo de las mismas, una negación de las mismas, y acabó suponiendo una reivindicación de perspectivas básicamente mecanicistas y reduccionistas para interpretar y para explicar toda la realidad. El naturalismo metodológico devino en un naturalismo ontológico y el cientificismo, como única perspectiva epistemológica aceptable, terminó de cerrar el círculo que consagraba el materialismo como la nueva ideología dominante. En este ambiente intelectual, en el pleno siglo XIX, surge la obra de Charles Darwin, El origen de las especies. El movimiento materialista necesitaba, para poder ser reivindicado plenamente, dar una solución estrictamente naturalista al enigma fundamental de la emergencia de la vida y del desarrollo de las formas vivas. Y esto es exactamente lo que aporta la obra de Darwin, lo que pretende aportar. Es importante señalar que el origen, la obra de Darwin, no se puede considerar en su momento, tal como está presentada, en puridad como una teoría científica, es decir, como un modelo que presente una descripción de mecanismos y procesos, es decir, una explicación por sus causas eficientes y materiales, capaz de ser verificada o falsada experimentalmente. Darwin no sabía, como conocemos, nada de genética todavía, ni conocía tampoco, no tenía el conocimiento de la biología molecular actual. El origen es, por lo tanto, fundamentalmente un desafío filosófico de raíces inequívocamente nominalistas y supone la invocación del poder creativo de la naturaleza, del azar, de la necesidad como explicación última, de causación de toda la realidad que conocemos y el rechazo de cualquier explicación trascendente a la misma. Recordemos, por ejemplo, las palabras tan conocidas de Richard Dawkins, que decía que el darwinismo era lo que le había permitido ser un ateo intelectualmente realizado. Citaremos, por ejemplo, algunas frases de Darwin en este sentido, como cuando decía: no hay más designio en un ser vivo que en el viento que sopla. Esto lo escribía en una carta a Sabrey. O cuando decía aquello de: si hiciera falta en algún paso del proceso una intervención trascendente al orden natural, mi teoría fallaría por completo. Es decir, Darwin no se conformaba con explicar muchos de los fenómenos que observamos en la naturaleza, sino que su pretensión era explicarlos todos mediante una cosmovisión en la que esa causa trascendente al orden natural no fuera necesaria. En realidad no había ni una idea original en el libro de Darwin: la generación fortuita de rasgos anatómicos, el evolucionismo como transformación adaptativa, la lucha por la supervivencia, el triunfo del más apto, la selección natural como causa última del proceso. Todo ello estaba ya presente en autores predecesores suyos, en muchos casos en autores de la antigüedad, la Grecia clásica, en otros casos en los evolucionistas del siglo XVIII como Maupertuis, Lamarck, Erasmus Darwin, su abuelo, y se sirve también, como sabemos, de las teorías de Malthus y de Spencer. Darwin lo que hace es formular esta amalgama de ideas de manera integradora y brillante, con una retórica cautivadora, y la salpica con una cantidad enorme de observaciones meticulosas como gran naturalista que era. El resultado tuvo una aceptación enorme en un ambiente intelectual maduro, que entiendo yo, preparado para la reivindicación del materialismo frente a las posiciones creacionistas tradicionales, y además imbuido del sentido supremacista propio de la era victoriana en Inglaterra. Pero ¿cómo afecta la propuesta darwinista al argumento por el orden? El argumento por el orden, por lo tanto, es anterior al darwinismo y le afecta básicamente, recordemos como, por ejemplo, Dawkins nos había dicho que la biología era la ciencia que se ocupaba de cosas que parecen haber sido diseñadas para un propósito, es decir, la intuición de la inferencia de una causa inteligente no viene discutida, por decirlo así. También otro autor, Robert Rivers, otro evolucionista, señalaba que los seres vivos parecen conducirse como si tuvieran una finalidad o un propósito, y lo que hace, por lo tanto, el argumento es proponer que la inferencia sería en realidad una especie de espejismo, porque quedaría invalidada ante la evidencia empíricamente constatable de que el orden puede surgir de manera fortuita por procesos estrictamente naturales que no obedecen a finalidad, a propósito alguno.
A lo largo del siglo XX es cuando realmente el darwinismo se convierte en una teoría verdaderamente científica a raíz de la recuperación de los trabajos de Mendel, el desarrollo de la genética y la investigación en el campo de la biología molecular. Todos los avances que se van obteniendo se van encajando dentro del marco teórico explicativo que había proporcionado Darwin, se van encajando como si se tratara de un puzzle y se va consolidando lo que se conoce como la teoría sintética o neodarwinismo, que se apoya en la genética de poblaciones y en los descubrimientos de la paleontología para construir un imaginario sustentado principalmente sobre una idea gencentrista, es decir, la idea de que el genoma, el conjunto de información hereditaria contenida en las moléculas del ADN, constituiría algo así como el secreto o la receta de la vida y de la morfogénesis y la prescripción de la forma biológica, y por lo tanto todo el material sería este genoma sobre cuya transformación accidental descansaría todo un eventual proceso evolutivo de las especies. En este ambiente de las últimas décadas, que ha sido un ambiente intelectualmente opresivo, de dominio impositivo del paradigma darwinista, es cuando surge lo que se conoce hoy como el movimiento del diseño inteligente. Nace a partir de algunas obras fundacionales, sobre todo en los años 80, como son El misterio del origen de la vida, de Thaxton, Olsen y Bradley. Luego viene una obra de Michael Denton, que es Evolución, una teoría en crisis. Viene después también el proceso a Darwin, Darwin on Trial, de Philip Johnson, que se convertiría al final en el padre espiritual del movimiento, que aglutinó a una serie de científicos e intelectuales en este movimiento, donde a partir de ahí destacarían las obras de los autores más conocidos como Michael Behe, William Dembski, también Jonathan Wells, Sam Galbraith, etc. El movimiento del diseño inteligente se plantea sus aportaciones en tres ámbitos distintos. Son diferentes y complementarios. El primero es argumentar en términos estrictamente científicos la inconsistencia de las teorías de evoluciones naturalistas. El segundo es la detección y la descripción del orden y la finalidad observables en la naturaleza y en las actividades y los procesos de la vida, y de su condición irreducible a episodios estrictamente materiales y eficientes en términos de causalidad constitutiva. Y por último, el diseño inteligente pretende aportar argumentos de una naturaleza, ahora sí, más filosófica que científica, que defienden la necesidad de recurrir a una inteligencia creadora como causa última de la existencia de esta teleología irreducible y, por lo tanto, y en última instancia, también de la propia existencia de estos entes cuya actividad finalista identificamos como intrínseca o inmanente. Respecto a la primera de estas tareas, es decir, la respuesta en el plano estrictamente científico al evolucionismo naturalista, hay que reconocer que más allá de la tarea de los autores afiliados al movimiento del diseño inteligente, hoy día nos encontramos con una corriente mayoritaria entre los propios autores del campo naturalista que ha terminado por aceptar la insuficiencia explicativa del paradigma neodarwinista. Al margen de críticas aisladas que siempre han existido, quizás la primera manifestación de este escepticismo colectivo y oficial fue la reunión mantenida en el año 2008 en la ciudad austríaca de Altenberg, en la que 16 reputados científicos dieron lugar a la tendencia conocida como Evolutionary Extended Synthesis, y que estaba encabezada por respetados intelectuales como Massimo Pigliucci, Gerd Müller, que es el profesor de biología teórica en la Universidad de Viena, y que inicialmente proclamaban la necesidad de extender, ampliar el modelo a elementos que éste tradicionalmente había obviado y que los hallazgos permanentes de la investigación inagotable mostraban como imprescindibles. Poco a poco se ha ido consolidando otro movimiento a nivel internacional más crítico con el modelo, que se identifica también en el campo naturalista, por supuesto, que se identifica como the third way of evolution, una tercera vía, una pretendida tercera vía entre el darwinismo y lo que ellos llaman el creacionismo, y que está apadrinada por dos pesos pesados de la comunidad científica. Uno es el británico Denis Nobel, de la Universidad de Oxford, que ha sido presidente de la Unión Internacional de Fisiología entre 2009 y 2017, y otro el investigador de la Universidad de Chicago, James Shapiro. Esta tercera vía ha hecho fortuna ante la comunidad científica internacional y ha agrupado a personalidades del más alto prestigio procedentes de diversos campos, como el propio Gerd Müller, como Eva Jablonka, Stephen Talbot, Eugene Koonin, Stuart Newman, Mai Weiho, también nuestro profesor en España, Máximo Sandín, que ha sido un poco un personaje que ha sido la voz que clamaba en el desierto en España a través de sus artículos y sus libros
de crítica abierta desde sus convicciones naturalistas también al modelo neodarwinista. El mensaje de este movimiento se puede seguir en Internet con facilidad, pero se refleja sobre todo en los trabajos de sus líderes, de Dennis Noble y de James Shapiro, y básicamente se concreta en decir que el paradigma neodarwinista adolece de defectos críticos que invalidan su propuesta y requieren una sustitución. Ni el dogma central del neodarwinismo se sostiene, dice, es decir, que la información fluye únicamente en un sentido del genotipo al fenotipo, ni las variaciones adaptativas son normalmente fortuitas, ni la selección natural tiene la capacidad explicativa que se le atribuye, ni un eventual proceso evolutivo habría podido ser estrictamente gradualista, ni se puede ignorar la existencia real de una teleología y una dinámica finalista no reducible en los procesos de la vida. Por exigencias un poquito del formato, me limitaré a extenderme brevemente en un punto de la crítica que yo creo que es fundamental, que han denunciado, por supuesto, desde hace tiempo los autores del diseño inteligente, pero que adquiere más fuerza de convicción cuando lo invoca un autor tan comprometido con la posición naturalista como es el propio Dennis Noble, del que hemos hablado. Se trata del problema que ya he mencionado antes del gencentrismo, es decir, el paradigma darwinista descansa sobre un pilar esencial, la idea de que el genoma prescribe la forma biológica como si de un programa se tratara y determina el proceso de desarrollo embrionario hasta su completitud. De esta forma, se sostiene el modelo que pretende que el proceso evolutivo, la emergencia de estructuras biológicas complejas y de formas novedosas, se puede explicar por las modificaciones accidentales en la composición de las secuencias del genoma ocurridas durante los procesos de reproducción. Como nos dice Noble en su reciente libro, Dance to the Tune of Life, de 2017, hoy percibimos el genoma como un mero repositorio pasivo de información que nada prescribe ni determina, sino que ofrece a la célula posibilidades de expresión y de generación de elementos moleculares que son producidos y utilizados en los procesos de la vida según una dinámica agente totalmente finalista y no reducible a causas materiales y eficientes. El genoma, dice Nobel, el genoma no hace nada, ¿no? El genoma es un repositorio de información. El genoma, nos dice, es otro órgano de la célula que no contiene el plano del organismo. A través de la lectura del genoma no podemos saber cómo se va a desarrollar ese organismo, cuál va a ser la forma adulta completa. El misterio de la morfogénesis no radica en el genoma. Este contiene posibilidades de expresión que la célula utiliza a conveniencia, incluso mediante elección de ediciones alternativas de secuencias del genoma, estamos hablando por lo tanto del splicing alternativo, o mediante la regulación epigenética, según las necesidades y las condiciones del entorno en un momento dado. Se da así, es importante comprender que la acumulación de anomalías que se van detectando en la investigación no constituyen por sí mismo un paradigma alternativo, simplemente son la puesta de manifiesto efectivamente de que algunos de los elementos que están sustentando el modelo naturalista reinante no se corresponden con la evidencia empírica. Quiero apuntar, en todo caso, la denuncia de un problema que los autores naturalistas, incluso los más críticos con el paradigma, mantienen dentro de lo que es el núcleo duro de su reivindicación naturalista, que es el tema de la extrapolación de la microevolución a la macroevolución, es decir, la idea de que los cambios de naturaleza adaptativa, generadores de diversidad, que apreciamos constantemente en la naturaleza, por supuesto que sí, se asumen como pasos de un hipotético proceso de generación de formas novedosas, de estructuras complejas, funcionales inexistentes previamente. Como denuncia Dembski en su libro Neo Free Lunch, esta extrapolación arbitraria esconde la incapacidad de cualquier propuesta de evolución naturalista para explicar los grandes desafíos que hay en la historia de la vida, el origen de la vida, la aparición de las células complejas, la aparición de los organismos multicelulares, de la reproducción sexual, de las plantas con flor, angiospermas, de los sistemas de órganos complejos, de los códigos orgánicos, de las maquinarias moleculares irreduciblemente complejas, en definitiva, y por encima de todo, de los planes corporales que surgen de forma súbita de la explosión del cambio. El segundo ámbito de las aportaciones del movimiento de diseño inteligente lo constituyen la reivindicación de la existencia de un orden objetivo de diseño y de finalidad como rasgos verificables empíricamente en la naturaleza, especialmente, por supuesto, en los seres vivos.
Hablamos de una teleología, por lo tanto, de una finalidad que no es reducible a efectos explicables únicamente por causas no finalistas. Y dentro del movimiento, con la característica añadida de que se fundamenta en el conocimiento profundo de la biología molecular, es decir, lo que Michael Behe decía que era la caja negra de Darwin. Había que abrirla para ver cuáles son los elementos a nivel último de la biología molecular que permiten los procesos de la vida. Nos encontramos aquí también, en esta exposición, con el apoyo adicional a los autores de Movimiento de Diseño Inteligente del reconocimiento expreso cada vez más abundante de esta teleología y de esa finalidad en autores que pertenecen al campo naturalista, un campo en el que tradicionalmente se había venido negando el carácter real de esta finalidad o de esta teleología en los procesos de la vida. Nos encontramos con James Shapiro, con Dennis Nobel, con Thomas Nagel, el filósofo, con Stephen Talbot, entre otros. Y aquí sí que conviene hacer una mención especial del libro de James Shapiro, que yo creo que se publicaba en 2011-2012, y que se titula Evolution, a View from the 21st Century, una vista de la evolución desde el siglo XXI, y donde él desarrolla o recoge lo que había sido una actividad profesional de muchos años, recogía en muchos de sus trabajos sobre la idea de la ingeniería genética natural, es decir, la idea de que los cambios genéticos experimentados por los seres vivos en procesos de respuesta y adaptación a las amenazas del entorno no son en general accidentales o fortuitos, sino que son actos agentes, actos propios de modificaciones finalistas de sus recursos informacionales en virtud de las amenazas del entorno. Las manifestaciones de orden en los seres vivos son incontables, por supuesto. De todas ellas quiero remarcar el concepto de agencia, el concepto estrella de cualquier estudio serio sobre la vida, es decir, la existencia de una actividad, de una conducta finalista por parte de los seres vivos hacia la supervivencia y la reproducción, como decíamos antes, ¿no? Recuerdo el libro de Schrödinger, What is Life, ¿qué es la vida?, un libro de los años 30, famoso en su momento y de referencia evidente para mucha gente, que decía Schrödinger que la diferencia de los seres vivos con la materia inanimada es que los seres vivos hacen cosas, ¿no? Y esa es la característica fundamental del carácter agente, ¿no? En este concepto de agencia y en estas manifestaciones juega un papel fundamental la idea de información, ¿no? Es un concepto totalmente en boga en estos momentos y sobre todo en lo que hace referencia a la vida se manifiesta por supuesto como información genética, es decir, como una información digital en las secuencias del genoma, y se manifiesta también, en palabras de Dennis Nobel, como información analógica, es decir, la información digital es insuficiente para explicar la formación de cada ser vivo, incluso es insuficiente para explicar la formación de las distintas células en las que se diversifica un proceso de desarrollo embrionario. Y supone esa información analógica es como una fuente inasible de causación, ¿no? Algunos autores en el movimiento de diseño inteligente, como Jonathan Wells, han expuesto algunos ejemplos de este tipo de información analógica, entendiendo que la disposición molecular de las membranas celulares tiene también un poder informativo y generador. Los procesos de información, la señalización, las respuestas a los procesos de la vida han dado lugar también a disciplinas, han desarrollado disciplinas como la biocibernética, donde destacan los trabajos de autores como David Abel o Donald Johnson, la biosemiótica de la escuela escandinava, donde destaca también el profesor italiano Marcello Barbieri, y sus trabajos sobre los códigos orgánicos. Los códigos orgánicos son, por tanto, el mecanismo de regulación formal de los procesos de la vida, y más allá del tan conocido código genético que garantiza la síntesis proteica, se han descrito más de 20 formas diferentes de regulación formal, es decir, de conexiones reguladoras de los procesos de la vida que se fundamentan en mecanismos de interpretación y respuesta de señales de muy distinta naturaleza. Marcello Barbieri ha señalado una cuestión de gran importancia a este respecto en su libro sobre los códigos orgánicos, y es que los distintos niveles de complejidad en los vivientes van siempre asociados a nuevos códigos orgánicos, es decir, hay mecanismos reguladores novedosos según va aumentando la complejidad de los organismos vivos. Por ejemplo, el imprescindible código del splicing o la edición alternativa de las secuencias genéticas para producir en cada caso los recursos precisos para la adecuada actividad celular surge de manera inexplicada en las células complejas o eucariotas,
ya que las células procariotas carecen por completo de este mecanismo. Stephen Talbot, por su parte, nos habla de una teleología inescapable, dice que se manifiesta como una fascinante coreografía molecular, que sostiene la actividad vital del organismo de manera plenamente finalista. En este sentido, destacaríamos también el reciente libro del profesor de New York State University, Scott Turner, titulado Purpose and Desire, propósito y deseo, título revelador, por supuesto, donde habla de la homeostasis y la incapacidad del viejo paradigma darwinista para justificar este equilibrio vital resultado de una actividad claramente finalista, no como el efecto fortuito de leyes o tendencias físico-mecánicas, sino como una actividad claramente determinada a una finalidad, al mantenimiento del equilibrio de determinados valores o constantes que garantizan el bienestar y la supervivencia del organismo. Son también de gran importancia en este apartado que comentamos los trabajos de James Shapiro, como ya hemos hablado antes, sobre la ingeniería genética natural, trabajos que engarzan por otra parte con los trabajos de los años 80 de John Keynes sobre el carácter dirigido de las mutaciones provechosas para los organismos y que de alguna manera conectan también con una corriente del pensamiento biológico contemporáneo que es una especie de neolamarquismo, una recuperación a los avances de la genética, de lo que en su día era las ideas, después también de Lamarck sobre la posibilidad de la transmisión de los caracteres adquiridos. Podemos coger también, recordar el caso de los virus y de las secuencias de los virus que se encuentran en muchos casos como elementos integradores de los genomas de los seres vivos más complejos. Estas secuencias genéticas en los virus se nos presentan como una especie de ejemplo de transmisión, mensajeros de información. Esto me lo comentaba un profesor de biología a mí en una ocasión, me decía, si yo fuera un proponente del diseño inteligente, yo pensaría que los virus son mensajeros de vida, mensajeros de información. Yo le contesté que es porque él me había enseñado que los virus eran mensajeros de vida, por lo que yo me había consolidado en mis convicciones, ¿no?, sobre el diseño inteligente. Parece evidente que las modificaciones más provechosas o favorables serían más bien el resultado de mecanismos orientados a una finalidad, si acaso con la excepción de los casos de la alteración por pérdida de información genética que traen como resultado secundario una adaptación favorable. Esta idea desarrollada especialmente por el profesor Behe últimamente y que constituye la base de su nuevo libro que se va a titular Darwin Devolves, que habla de la evolución del retroceso involutivo en los procesos de la vida. Es un libro que va a salir en el mes de febrero del año próximo y que recoge un poquito sus trabajos de los últimos años en el sentido de investigar cuáles son las causas más habituales cuando se producen modificaciones adaptativas en los organismos. Él considera que está probado que la gran mayoría de estos cambios adaptativos se basan en procesos de modificación o de pérdida de información existente previamente. Otro ejemplo también de esta forma de manifestación del orden son todos los mecanismos sofisticados que actúan en los organismos para reparar los errores fortuitos producidos por azar en los procesos de reproducción. Parece, como algún autor ha señalado, difícil de entender que estos mecanismos sofisticados de reparación se hayan ellos mismos surgido por azar. Por supuesto, también vemos en los seres vivos innumerables sistemas y mecanismos complejos que denotan en sí mismos una forma de orden de partes orientadas a una finalidad funcional, como es el caso del famoso flagelo bacterial, al que tanta atención dedicó Michael Behe. Pero no solo el flagelo en sí como un mecanismo fascinante, lo que más llamativo es el procedimiento absolutamente finalista de construcción de un nuevo flagelo por parte de la célula, de procesos de reproducción en el que intervienen más de 100 proteínas o máquinas proteicas. Junto a los sistemas funcionales o complejos que denotan una forma de orden, tenemos también el orden que se nos presenta en los procesos de la vida. Una cosa son los sistemas, otros son los procesos, es decir, la actividad celular orientada a preservar la integridad del organismo como un todo, por ejemplo, en los procesos de reparación o reconstrucción como la cascada de coagulación de la sangre.
y por supuesto el más emblemático de todos los procesos, donde se denota la existencia del imperio de los formalismos sobre la fisicalidad y el proceso de desarrollo embrionario, que es un ejemplo fascinante de causación descendente, en el que cada uno de los eventos de reproducción y de diferenciación celular está perfectamente orientado al resultado de la formación de un organismo específico. Cada uno de los eventos que tiene lugar a un nivel de jerarquía inferior está condicionado por la formación del todo, si se me permite, por la forma sustancial, que es la expresión que recoge el concepto ideal rector de todo el proceso. Quiero mencionar también los avances en el descubrimiento continuo de funciones desconocidas o novedosas para todas las secuencias genéticas no codificadoras de proteínas. Como ustedes saben, el número de genes que existen dentro del genoma como porcentaje en cuanto a secuencias genéticas del total de las secuencias existentes es muy pequeño. La gran mayoría de las secuencias del genoma se nos había inculcado que eran lo que se conoce como ADN basura, es decir, restos dentro de la historia evolutiva de los organismos de funciones o órganos que ya no eran necesarios. El proyecto ENCODE, que se desarrolló en los últimos años, ha verificado que muchas de estas secuencias cumplen importantes funciones para el organismo, que muchas de ellas son objeto de transcripción, aunque no se conoce todavía la función que realizan todas ellas, muchas sí. Y esto ha sido positivo en el sentido que ha desencadenado una carrera entre los investigadores para ir descubriendo más y más funciones del genoma no codificante de proteínas que nos traen a diario las revistas especializadas con nuevos resultados. Lo dejamos aquí, este segundo ámbito de la actividad de lo que es el movimiento del diseño inteligente, y nos centramos en lo que es la última parte de la argumentación esencialmente filosófica, es decir, la forma en que se produce la inferencia de una causa inteligente en el origen para comprender la existencia de todas estas manifestaciones de orden que hay en la vida. Ya hemos dicho que los autores del diseño inteligente presentan un argumento a partir del orden observable como una inferencia abductiva, es decir, como la inferencia de una causa a partir de unos efectos. Si bien unos y otros autores lo hacen con algunos matices en su exposición. Michael Behe, por ejemplo, ha mantenido en repetidas ocasiones que su argumento emerge de la observación a nivel de la biología molecular de lo que él describe como el purposeful arrangement of parts, la disposición orientada de las partes a un propósito, es decir, a la realización de una función o a una finalidad en relación con el todo. Por su parte, William Dembski, quizás el principal teórico del movimiento, argumenta de manera directa que la existencia de determinadas formas de orden presentes en los objetos o estructuras de eventos naturales debe interpretarse como la huella de una inteligencia agente, es decir, la idea de design, de diseño en Dembski es la actividad de un agente inteligente. Para ello, considera que la huella de orden se produce cuando se dan tres caracteres, uno es la contingencia, otro es la complejidad y otro es la especificación, entendida la especificación como la sintonía con algún tipo de patrón significativo. Y sobre esta triple consideración constituye lo que él llama el filtro explicativo, que le permite discernir formas de causación, introducir el recuperar, dice, legítimamente en el ámbito del discurso racional la agencia inteligente como una causa que competiría en términos de solución explicativa con el azar y la necesidad. A menudo se ha criticado las elaboraciones en clave matemática que realiza Dembski para justificar la existencia de complejidad especificada como una noción estadística. Puede resultar controvertida, efectivamente, pero en el fondo la idea fundamental de Dembski es que podemos detectar a través de esta característica la idea de propósito o de intención subyacentes que emanan de una inteligencia actuante de alguna forma, y podemos así recuperar la finalidad como elemento explicativo de la realidad que había desaparecido de la indagación científica e intelectual a partir de los desarrollos teóricos que comenzaron con Bacon y Descartes. En la obra de Dembski es donde se pone de relieve de forma más evidente el doble sentido de la palabra design. La palabra intelligent design está traducida al español como diseño inteligente de una manera poco afortunada, ya que es un término que tiene una doble acepción. Por una parte, efectivamente sí, como diseño, como rasgo objetivo de los entes naturales,
pero fundamentalmente design quiere decir designio, propósito, finalidad. Otro autor que ha dedicado una especial atención a argumentar la necesidad de una causa inteligente en el origen es Stephen Meyer, autor de libros muy notables como Signature in the Cell o Darwin's Doubt. Meyer se apoya especialmente en la existencia o la identificación de determinados rasgos de los procesos de la vida como recursos informacionales, es decir, códigos orgánicos, secuencias digitales con significado que se traduce luego en recursos funcionales para el organismo, y allí donde apreciamos una información con valor semántico, es decir, no simplemente una complejidad de datos acumulados, sino secuencias con valor informativo que pueden identificar a través de los mecanismos de reconocimiento y traducción que operan en la célula un objetivo concreto al cual no se encuentran ligados de manera necesaria sino arbitraria. En esos casos, nos dice Meyer, tenemos que interpretar que ha intervenido una mente ideadora. Meyer se apoya en dos consideraciones. Por una parte, que sabemos por experiencia que la inteligencia racional es la fuente habitual que genera orden, y por otro lado que sabemos que las leyes naturales carecen por completo de orientación finalista, son deterministas, no tienen intención o propósito y no son capaces de generar estructuras funcionales complejas. Meyer se apoya en su discurso abiertamente en Peirce y asume el principio de la adecuación causal al sostener que solo la inteligencia puede ser de la causa de la emergencia de la información necesaria para la vida. Otro autor destacado es Douglas Axe, microbiólogo de profesión que ha trabajado ampliamente en el campo de la formación y pegado de proteínas y en la exploración del universo de secuencias de aminoácidos funcionales. En 2017, recientemente publicaba Axe su libro Undeniable, innegable, con el subtítulo de cómo la biología confirma nuestra intuición de que la vida es diseñada. Es decir, Axe expone en su libro que al margen de cualquier sofisticación técnica o científica, el orden observable en los vivientes despierta en nosotros de manera intuitiva lo que él llama la intuición universal de diseño. Despierta esa intuición, esa sospecha de una causa inteligente en el origen, y para definir esta intuición él utiliza la expresión de la ciencia común, common science, como una inferencia legítima, dice, al alcance de cualquier persona, incluso de un niño. Reivindica Axe de esta manera lo que él llama la ciencia del sentido común, como un camino fiable para alcanzar convicciones legítimas en torno a la realidad y a las causas últimas de esta realidad. Y concluyo con algo que me parece importante señalar. El diseño inteligente no es una teoría que compite con el darwinismo por dar una explicación científica al origen de las especies. El diseño inteligente no es una ciencia histórica como lo es la paleontología o como lo es la biología evolutiva, y por lo tanto no busca esclarecer el origen de las especies o los mecanismos que permitieron la emergencia de las formas biológicas en el tiempo. No se ocupa de los mecanismos, sino de las causas. La inferencia de diseño surge de la observación de que los vivientes son hoy y ahora, de cómo están conformados, de cómo son los procesos y sistemas de la vida tal como los conocemos en la actualidad. El diseño inteligente no se ocupa de la historia de los cambios en los vivientes, sino de la evidencia científica del orden observable en los vivientes hoy. No es, ni puede ser, un paradigma alternativo al evolucionismo naturalista, entendiendo el paradigma en el sentido científico más habitual y conocido. El evolucionismo naturalista se ocupa de los mecanismos de cambio observables, del alcance de dichos mecanismos de cambio, y la evidencia del orden nos lleva a pensar que la emergencia de las formas biológicas, y por supuesto especialmente la emergencia de la vida en un mundo inanimado, tiene mucho más que ver con el concepto de creatio que con el concepto de mutar. Por lo tanto, hay que descartar que estas incógnitas sobre las que discutimos tan afanosamente queden en realidad fuera del alcance explicativo de la ciencia. Esto no quiere decir que la perspectiva del diseño inteligente sea ajena al quehacer científico, ni mucho menos, como hemos explicado ya, ni al contrario, supone una referencia de inspiración enormemente enriquecedora para la investigación, frente a la implicación oscurantista, frente al negacionismo propio de los evolucionismos naturalistas.
lo que aporta el diseño inteligente es una perspectiva de búsqueda, de interpretaciones de los datos que conocemos de la realidad. Como señalaba anteriormente, los trabajos del proyecto ENCODE de alguna manera están o pueden continuar desarrollándose perfectamente inspirados en este concepto de diseño. Y si me permite, termino ya con una anécdota. Hemos hablado de ciencia, hemos hablado de razón, hemos hablado de filosofía. Un pequeño comentario sobre la cuestión de la fe, que es la tercera pata que sustenta al grupo en el que nos encontramos. El escritor Ernst Jünger fue una de las personalidades destacadas de las letras alemanas en el pasado siglo. Jünger contaba que perdió la fe en su juventud, en las primeras décadas del siglo XX, y la perdió por el darwinismo, nos cuenta. Es decir, por el discurso científico que reivindicaba la capacidad de la ciencia para explicar en términos estrictamente naturales todos los eventos de la historia de nuestro planeta y especialmente de la vida y de la emergencia del ser humano, haciendo así totalmente superfluo el recurso a un ser trascendente. Tras décadas de peregrinaje intelectual y espiritual, Jünger, al final de su vida, acabó volviendo a la Iglesia Católica, en cuyo seno murió a la edad de 103 años. Jünger dejó escrito: mi interés teológico pasa por el conocimiento. Debo probar la existencia de Dios para poder creer en Él. Para volver a Él, he de recorrer vuelta atrás el mismo camino por el que lo perdí. Tenía que estar convencido, decía Jünger, para poder creer. Tenía que estar convencido. Este es probablemente también el drama del hombre moderno. Y muchas gracias. Aquí tenemos el tema. Y ahora vamos a ayudarle. Quería que haya preguntas, cuestiones. Sí. Sí, buenos días. Primero, pues eso, que Santiago Collado, pues que recupere la vista y todo eso, ante todo, que es muy importante, ¿no? La visión de nuestros ojos. Yo lo que veo aquí, Darwin, claro, se está hablando todo el tiempo de la vida o de los seres vivos. Yo tengo entendido que Darwin en sus estudios primarios de geología, fueron en la Universidad de Geología, y que abandonó eso. Y para mí es importantísimo, claro, porque la creación, la geo, o sea, lo que es el elemento material de piedra, agua, es fundamental, ¿no?, para un inicio de todo proceso constructivo, ¿no? Entonces, lo que veo es esa falta, o sea, claro, el enfocar todo pues en la biología, en los seres vivos, pues me parece que primero habría que iniciar bien el proceso del estudio del agua y de los minerales, ¿no? Eso quiero decir, yo creo, o sea, claro, tengo fe ante todo, y claro, creo que Dios pues escribe con los renglones torcidos y tal. Y en la actualidad, pues claro, una es la macrobiología, otra es la micro, y estamos en esa etapa ahora. En lo mineral tenemos el grafeno, por ejemplo, ¿no? Es un escrito que tenemos últimamente que nos está diciendo muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que el grafeno en este momento lo vemos en plano, ¿no? Es una estructura hexagonal. Y claro, yo lo plano, lo enfoco en tridimensional, ¿no? Entonces, claro, la economía no es circular, sino que ya es esférica. O sea, la cuadratura del círculo hemos pasado al cubo esférico, ¿no? Veo eso, o sea, y para mí es importante el cromatismo, o sea, el agua, el arco iris, la gota de agua, o sea, es importantísimo, y en eso no se incide nada, o sea, estamos en una época gris totalmente. Simplemente comentar que las manifestaciones del orden de la naturaleza son de muchos tipos, ¿no? Efectivamente también hay orden, también se quiere ver, es finalidad, por supuesto, en la materia inanimada, en el orden del cosmos,
Quizás la manifestación del orden en los seres vivos, por lo menos en mi opinión, es mucho más rotunda y mucho más consistente para elaborar este tipo de argumentos, ¿no?, por el orden. Pero por supuesto que comparto con usted la idea de que el orden se puede efectivamente encontrar en muchas de las manifestaciones también de la materia inanimada, por supuesto. Yo aprovecho para tomar la palabra mientras van saliendo más cuestiones. Claro, la palabra orden es importante, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la palabra orden a veces puede llevar a equívocos. Lo que es ordenado para unos puede ser desordenado para otros. Hace referencia, parece que intrínsecamente, a un fin, ¿no? Creo que la definición de orden hace relación a un fin. Entonces, en cierto modo, es circular, ¿no?, hablar de orden, hablar de fin. Pero sobre todo, a mí lo que me preocupa es que me parece, ¿no?, que lo que pone, o lo que ha puesto a relieve la comprensión de la evolución, es que es difícil encontrar un orden universal. O sea, existen órdenes parciales, entiendo yo, porque hay muchos niveles. Pero cómo se concatenan esos órdenes es lo que está más en entredicho. Y de hecho el recurso a la aleatoriedad me parece a mí que en el fondo también refleja nuestro desconocimiento de esa concatenación y en el cierto modo la heterogeneidad de niveles que hay en la explicación, en las lógicas explicativas científicas. A lo que voy es que, bueno, yo también agradecería que en tu exposición hubieses hecho referencia a las soluciones suboptimales que hay en la naturaleza y cómo, bueno, esa causa ordenadora final responsable de todo en algunas cuestiones parece ser bastante chapucera, ¿no? Ese es uno de los grandes argumentos, una de las grandes críticas que han hecho los defensores de una visión, en fin, no teísta de la naturaleza. Entonces, bueno, ¿qué tiene que decir el diseño inteligente respecto de esto, ¿no?, de esta heterogeneidad de los órdenes y esta aparente chapuzas que vemos en ese pretendido orden universal? Efectivamente, el concepto de orden es enormemente complejo y ambiguo, ¿no?, y podemos encontrar manifestaciones de orden y muchas de ellas conectadas, otras quizás, ¿no? Yo creo que ahí hay muchas interpretaciones, ¿no? Algunos autores, por ejemplo, el caso de Thomas Nagel, el autor que era ateo porque no quería que existiera Dios, ¿no?, el que escribió el año pasado, bueno, hace ya unos años, ese libro fantástico titulado Mind and Cosmos, o por qué el paradigma neodarwinista es probablemente falso. Tuvimos un debate aquí sobre eso. Entonces, él, por ejemplo, entendía el concepto de orden o de finalidad de teología, lo entendía en el proceso evolutivo, ¿no?, que hay un proceso evolutivo en el cual termina finalmente en el ser humano. Entonces él veía ahí una finalidad, veía ahí un orden. Él no cree en la existencia de una mente personal, de un Dios personal, por supuesto. Nos ofrece una solución panpsiquista, ¿no? Es una manifestación. Otros, en cambio, consideran que se puede inferir la existencia de una causa trascendente al orden natural a partir simplemente del ojo humano, ¿no? El ojo humano por sí mismo, eso lo decía Paley también, y lo dice también en alguno de sus escritos sobre estos asuntos Mary George, que es una profesora de la Universidad de St. John, que creo que es miembro colaborador de este grupo, y él dice, bueno, ella lo encuentra razonable, ¿no?, que se pueda decir que existe simplemente a partir de una manifestación tan concreta como esta, dice, que tiene que existir. Entonces, por eso, insisto, existen muchas formas de concebir, de entender el orden, de interpretar la naturaleza, y yo creo que hay muchos caminos por los cuales al final no se puede llegar a esta conclusión, a esta inferencia de la existencia de una causa. El diseño impropio, el diseño incorrecto que se ha utilizado muchas veces como argumento. Bueno, muchos de los ejemplos que se han utilizado al final se ha demostrado que no eran correctos, ¿no? Se ha demostrado que cosas que parecía que no servían para nada, luego en el fondo resulta que sí servían. O el diseño del ojo, que se pretendía que estaba hecho de una manera chapucera, al final se ha encontrado una explicación mucho más razonable y científica de por qué está diseñado como está. Pero en último extremo yo creo que son argumentos que no nos dicen nada al respecto. Es decir, si nosotros encontramos manifestaciones de orden que exigen una ideación, es decir, si encontramos estructuras funcionales que sabemos como seres racionales que somos, que para construir esa estructura funcional, eso lo dice Douglas Axel, por ejemplo, en su libro Undeniable, dice, si yo para
ver una estructura funcional sé que tendría que haber aplicado conocimientos de ingeniería, por ejemplo, no tengo dudas de que quien haya construido eso los ha aplicado directa o indirectamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poquito la reflexión. Hay muchas formas de orden y se puede manifestar, y yo creo que cada uno puede encontrar en las distintas manifestaciones su camino, ¿no? ¿Qué? No me gustaría ser ingrato. Vamos a ver cómo lo digo, ¿no? Me ha gustado mucho, ha sido una buena exposición. Una buena exposición absolutamente desde dentro del diseño inteligente, ¿no? El problema es que yo me encuentro absolutamente fuera del diseño inteligente. Entonces, por eso... Y quería empezar haciendo referencia a la idea final que ha desarrollado al final. Por un lado, la posibilidad de recuperar la fe perdida por culpa de la teoría de la evolución y del negacionismo, otra expresión que ha aparecido. Entonces, yo diría que igual que detrás del evolucionismo de Dawkins hay un negacionismo, detrás del diseño inteligente hay otro negacionismo. Es decir, creación y evolución. Tenemos que elegir, un famoso libro escrito por un inglés, tenemos que elegir. Entonces, ahí hay dos extremos. Y los dos extremos tienen una cosa en común, que es la respuesta sí, tenemos que elegir. O me quedo con la creación o me quedo con la evolución. Entonces, claro, se ha hablado en toda esa parte más técnica de biología, se ha hablado de una tercera vía. Tercera vía de teóricos de la evolución, ¿no? Pero me ha faltado en la exposición una tercera vía, que normalmente, o sea, yo tengo siempre la impresión de que los extremos, Intelligent Design y Dawkins y los jinetes del apocalipsis, están tirándose bombas por encima de unos que ellos quieren ignorar. Miller y Collins, por ejemplo, ¿no? O sea, el teísmo evolutivo, que no es negacionista en ninguno de los sentidos, ni por un lado ni por otro. Entonces, yo hace años que empecé a distinguir, al hablar de las pruebas teleológicas, entre dos cosas. Una, creo que hay que llamar diseño inteligente, y otra que creo que hay que llamar proyecto inteligente. El proyecto inteligente no tiene, para mí, nada que ver con el diseño inteligente, porque el diseño tiene nada que ver con el proyecto. Y para mí Dios está, la inteligencia de Dios se ve detrás del mundo, pero de un Dios que proyecta y que no está en los detalles para hacer que todo sea exactamente como es, porque entonces aparece el problema de los errores de diseño, ¿no? Las bestialidades que hacen los igneumónidos, que recuerda a Darwin y todo eso, ¿no? Entonces me parece que es muy importante distinguir pero muy radicalmente, ¿no?, entre el diseño inteligente como un modo de entender la finalidad y el orden, y el proyecto inteligente como un modo absolutamente distinto de entender la finalidad y el orden, y de ver la intervención de Dios en la naturaleza. Y esa intervención puede ser perfectamente compatible con la evolución. Hay una serie de libros de los últimos decenios o artículos que tienen un título del tipo El regalo de Darwin a la religión o a la teología, diciendo, es que Darwin me resuelve muchos problemas y no me crea nuevos. Entonces creo que esto es lo que olvidan muchos de estos autores, que por cierto, tipo Jonathan Wells, está claramente demostrado que se mueve por motivos religiosos
y que él llega a estudiar, hay unos documentos por ahí que yo tengo en algún sitio, llega a estudiar biología enviado por su padre espiritual para contrarrestar los efectos negativos del darwinismo. Después él se presenta como un biólogo que ha descubierto la luz. No. Es una persona profundamente cristiana que el padre espiritual le envía a estudiar biología para contrarrestar los efectos nocivos de esta disciplina perniciosa. Entonces, claro, yo soy el capellán de ciencias, ¿no? Y este tipo de planteamiento, y es que creo que hace mucho mal a nuestros estudiantes. Yo la próxima semana les voy a hablar a los estudiantes de creación y evolución. Tenemos que elegir, y al que me diga que tenemos que elegir, lo crujo. Perdón por la sinceridad, ¿no? Estaba previsto, vamos, que acabáramos hablando. Sí, supongo que yo digo, como no está bien Collado, alguien tiene que salir a criticar la teoría del... No, porque él sé que la critica, ha escrito cosas críticas claramente. Yo diría varias cosas, ¿no? La primera, el diseño inteligente no es en sí mismo una disciplina que tiene como objeto rechazar o aplastar el darwinismo porque es un planteamiento estrictamente materialista, etc. Es decir, lo que el diseño inteligente aporta fundamentalmente es la continuidad en el argumento que nace en la Grecia clásica, que nace con Sócrates, que continúa con Cicerón, es decir, el argumento por el orden. A partir de la existencia de orden en la naturaleza podemos inferir una causa inteligente. Y como decía antes, no se mete a explicar de qué manera se ha producido la emergencia en la vida de determinadas formas biológicas, de determinados episodios. No entra en eso, simplemente reivindica que a partir del orden se puede inferir esa causa inteligente. ¿Qué ocurre? Ocurre que el darwinismo pretende que se puede generar el orden a partir de procesos estrictamente fortuitos y sin recurrir a ninguna inteligencia ideadora. El diseño inteligente lo que viene a decir es que el paradigma darwinista no se acomoda a la evidencia empírica. Es decir, que no es verdad que las mutaciones fortuitas producen organismos más complejos. Eso es lo que dice el diseño inteligente. Pero no solamente lo dicen ellos. Hoy día, como decía antes, hay una cantidad importante dentro de la comunidad científica de profesionales que están de acuerdo en que el darwinismo no ha dado la solución a la formación de las estructuras complejas. Entonces, esa amenaza, por decirlo así, o ese ataque al argumento tradicional de diseño por parte del darwinismo quedaría desactivado si en términos estrictamente científicos se pudiera verificar que efectivamente los conocimientos actuales nos llevan a pensar que el darwinismo no nos ha dado solución. Pongamos un ejemplo. Gerd Müller, que es el profesor de biología teórica de la Universidad de Viena, que pertenece al campo naturalista, por lo tanto no es en absoluto un proponente del diseño inteligente, escribió un artículo el año pasado tuvo lugar en la Royal Society de Londres, un congreso, ¿no?, para poner un poquito de relieve la situación actual del debate sobre la evolución. Y venía a producirse este debate y este congreso porque efectivamente había cada vez más una cantidad importante de gente que consideraba que el paradigma darwinista cojeaba bastante. Él escribe un artículo después de este congreso en el que se titula ¿Por qué una síntesis más extensa se hace necesario? Y en este artículo dice 4 cosas. Dice, la primera, que no somos una minoría, sino que hoy día en la comunidad científica hay un número creciente y muy importante de gente que considera que el darwinismo no nos da soluciones. Segunda, que a lo que no nos da soluciones sobre todo es a la formación de estructuras biológicas complejas, en definitiva a la formación de los órganos corporales, no tenemos solución para esto. Tercero, dice la extrapolación de los episodios adaptativos que sin duda existen a la solución definitiva de la evolución de todas las formas complejas. Es una extrapolación arbitraria, no tiene un fundamento real en la evidencia. Y por último, nos dice, tenemos cuidado porque es verdad que estamos poniendo anomalías, estamos sacando anomalías al paradigma, pero no pensemos que por el hecho de que reconocemos lo que es el tema de la epigenética,
medievo, lo que es las simulaciones dirigidas, lo que es la construcción de nichos. O sea, no pensemos que porque nos damos cuenta de que esto que ahora estamos observando y antes no estaba en el modelo, hemos encontrado un paradigma alternativo, no lo tenemos. Y por lo tanto, desde el punto de vista inteligente, lo que se hace es, del diseño inteligente, lo que se pone en evidencia es que el paradigma neodarwinista que se nos había impuesto como un dogma, como algo inatacable, como algo que era tan evidente como la ley de la gravedad, pues no lo es tanto, no lo es prácticamente en absoluto. Pero al mismo tiempo están absolutamente seguros de que no se va a encontrar otro paradigma favorable a la evolución, porque por motivos religiosos están convencidos de que la evolución no puede ser verdadera. Y creo que eso es un error. Yo quiero reivindicar que la acusación de que todo lo que hacen los autores de interiores se hace por motivos religiosos, creo que es una acusación injusta. Yo creo que hay que juzgar los libros de los autores del diseño inteligente por lo que valen. Los libros de Jonathan Wells, como Icons of Evolution, como El mito del DNA basura, como la ciencia zombie, que es un tipo que ha sacado. Son libros que lo que hay que hacer es juzgarlos por lo que dicen. No podemos desacreditar ya directamente, y por eso yo en la exposición he echado mano de autores como Nobel, como Shapiro, precisamente para evitar que se me dijera, bueno, pero es que todo lo que dicen esos señores, como están condicionados por sus planteamientos religiosos, pues hombre, yo creo que lo que hay que hacer es ver exactamente lo que plantean, estudiarlo en los términos científicos y filosóficos y a partir de ahí valorarlo. Perdón, ¿no parece que quizá todo el problema, no solo el diseño, sino el tema que acabas de sacar de evolución, creación, está planteado por un falso creacionismo o un creacionismo simple americano, pues el creacionismo protestante, que han querido explicar la creación como una creación en 7 días, en 5.000 años, en cosas de ese tipo, porque eso ha ocurrido realmente. Y cuando en Estados Unidos, pues o sea, Ayala y toda esta gente fueron contra ese sistema de intentar explicar en la escuela todo el tema de la evolución y que fuese exactamente igualmente compatible con ese tipo de creacionismo, claro, contra eso se ha rebelado no solamente los evolucionistas, sino también los que creen en un concepto de creación que no tiene nada que ver con eso. La creación es un acto de Dios, es algo totalmente diferente, no tiene nada que ver con el creacionismo que se explica o que se rebate en los libros americanos, ¿no? Primero. Segundo, pienso yo que si bien es verdad que el evolucionismo, mejor dicho, el darwinismo, Darwin, en un principio quiere explicar, más bien los neodarwinistas lo quieren explicar todo. Es cierto que en los últimos decenios, diría yo, con el descubrimiento de toda la biología molecular, cada vez se ha ido quedando más relegado en la distancia y a esa esfera, por decirlo, a ese núcleo del darwinismo, podríamos decir, del adaptacionismo darwinista, que es la base o el meollo, se han ido añadiendo capas de ciencias cada vez más complejas, cada vez menos inteligibles por todo el mundo, que hacen que el asunto sea complejísimo. Es decir, entender ahora mismo la evolución biológica es algo muy complejo. Y si a eso se añade la filosofía y se añade la teología, entonces el asunto es todavía más complejo. O sea, el poner de acuerdo a tanta gente es cada vez más difícil. Es mi opinión, me parece difícil. Y lo que nos está ocurriendo en biológicas, yo hoy pertenezco a una generación en que habíamos estudiado filosofía en el bachillerato, muchos años, habíamos estudiado teología y después habíamos hecho una carrera de biológicas con unas cosas, vamos, para decir algo, el transporte activo era a través de unos poros que nadie sabía cómo funcionaban, ¿no? Es decir, yo soy de esa generación. Pero claro, da la casualidad que he seguido estudiando, ¿no?
Y entonces he ido incorporando la biología molecular a mis conocimientos. Y a mí Darwin nunca me presentó ningún problema, ni a mi ciencia, ni a mi creencia. Ningún problema. En cambio, el diseño inteligente a mí me parece como un toquineo en una cosa que funciona, y ese toquineo parece ser que cada vez que dices, bueno, esto no se explica, y al poco tiempo resulta que se explica. Entonces, a mí me da miedo, de alguna manera, el intentar decir, es que esto no se explica, porque me acuerdo cuando se decía que no se explicaba el ojo. El ojo, para Darwin el ojo era un problema. Para un fisiólogo actual y un biólogo actual, el ojo no es ningún problema. Sabemos que ha salido la visión, en diferentes tipos de ojos, han salido 10 o 12 o 15 o 20 veces de un modo evolutivo en la biología. No ha aparecido, no hay un solo tipo de ojo, hay muchos tipos de ojos. Solo en los insectos hay 14. O sea, quiere decir que no, a mí no, eso no me pesa ningún problema. Lo que no sé es dónde está el problema. Eso es lo que no sé, es dónde está el problema. Yo no tengo ningún problema tampoco, es decir, el argumento del diseño, el argumento del orden, es decir, a partir del orden observable podemos inferir una causa inteligente, es el mismo que decía Santo Tomás en la Quinta Vía, a partir de la finalidad se puede inferir una causa inteligente. Por mi parte es tan obvio que yo no tengo ningún problema. El problema surge cuando viene alguien y dice, no, eso es falso, porque a partir de procedimientos estrictamente naturales y fortuitos se genera el orden y por lo tanto no existe ese ente trascendente. Bueno, ahí alguien puede encontrar un problema, ¿no? Eso es lo que hay. Muchas veces se toma el diseño inteligente, se le figura de una manera errónea. Es decir, el diseño inteligente no dice que Dios interviene, es decir, no es una alternativa a un proceso natural. Dios no interviene para ir juntando aminoácidos para crear una proteína nueva. Nadie ha dicho eso. Es decir, el diseño inteligente, tal como lo plantea, por ejemplo, Densky en su obra Neufree Lunch sobre cómo actúa el diseñador, dice, no sabemos cómo actúa el diseñador. El diseño inteligente no es una teoría mecanística. Sabemos que hace falta infusión de información, es decir, infusión de causas formales para explicar la existencia de determinados de diferencias que él llama discontinuidades ónticas, discontinuities, es decir, individuos que pertenecen a formas sustanciales claramente diferentes. Entonces, bueno, pues de alguna manera, no sabemos cómo se produce esa infusión de información, ¿no? Él hace referencia a muchos autores que han criticado, que han pretendido efectivamente que el diseño inteligente, dice Paul Davies, por ejemplo, dice es que en algún momento esa realidad espiritual tiene que mover partículas, tiene que moving particles. Y Densky dice, no, yo no he dicho eso, es decir, no hay nadie que mueva partículas, sino que se pueden crear partículas, hay una actividad creadora, lógicamente tiene que haberla, y en la forma en que se manifiesta esa actividad creadora no lo sabemos y probablemente está fuera del alcance de la ciencia saberlo, ¿no? Yo creo que en ese sentido no hay nada que sea reprochable, ¿no? El tema del Young Earth creacionismo efectivamente no tiene nada que ver con el diseño inteligente. El diseño inteligente es una propuesta científica y filosófica que no emana en absoluto de intentar hacer valer convicciones religiosas de esa naturaleza, especialmente también, ¿no? El problema de la creación y la evolución que planteaba este señor anteriormente sí que está en el medio de la cuestión, ¿no? El problema de la creación y la evolución. Tenemos que elegir entre creación y evolución. No hay que elegir entre nada, hay que saber qué quiere decir cada una de las cosas, qué es la evolución, cuál es el ámbito del desarrollo de la evolución, qué cosas se pueden alcanzar por procedimientos evolutivos y qué cosas no se pueden alcanzar. Se puede alcanzar la diversidad enorme de muchos, hay 5.000 especies de libélulas distintas, se pueden alcanzar a través de procesos estrictamente naturales, pues naturalmente que sí.
se puede alcanzar a través de un proceso de la evolución lo que podríamos considerar la emergencia de una forma sustancial distinta para quienes somos esencialistas, me refiero, para quienes somos esencialistas, porque el darwinismo es profundamente nominalista. Para el darwinista no existen las especies, existen elementos transicionales, ¿no?, que van cambiando. Entonces, bueno, hay un planteamiento filosófico, metafísico de fondo. Bueno, pues si tú eres esencialista, entonces lógicamente para ti el darwinismo representa una dificultad añadida, ¿no?, el darwinismo, perdón, cualquier forma evolucionista, naturalista, de procesos naturales que van generando la forma sustancial. Esta reflexión sobre la forma sustancial la estamos haciendo en el lenguaje de la tradición escolástica, de la tradición aristotélico-tomista, pero también la hacen los autores del diseño inteligente que vienen de otra tradición, que tienen una cultura filosófica y que tienen herramientas conceptuales distintas. Pongamos, por ejemplo, hay el padre Chavere, Michael Chavere, que es un tomista, que es ardiente defensor de las teorías del diseño inteligente, ¿no?, por ejemplo. Entonces él dice que el evolucionismo, que tiene su campo de actuación, no puede justificar la aparición de todas las formas vivas, porque las formas vivas, a un determinado nivel de categoría taxonómica, él habla de las familias, representan formas sustanciales diferenciadas. Y dice, el evolucionismo es un cambio accidental, y por cambios accidentales no se puede generar formas sustanciales porque eso contradice la ontología propia. Pero eso es un a priori. Es decir que la familia es una forma sustancial es un a priori. Correcto. Me refiero que se puede llegar, que por este camino de las condiciones metafísicas de esta naturaleza se puede llegar a definir las dificultades del proceso evolucionista. Desde el campo de la teoría de la información, lo han argumentado otros, por ejemplo, Dembski lo argumenta desde el campo de la teoría de la información, en el sentido que dice que las modificaciones de los accidentales de los ítems de información no pueden generar una forma diferente porque entonces la información global que define una forma compleja es relacional, es holística, es sistémica. Sí. Entonces, bueno, pues todo eso pone de manifiesto en términos teóricos las dificultades del evolucionismo. Otra cosa es las dificultades del evolucionismo en términos estrictamente científicos, es decir, qué es lo que sabemos realmente que se ha producido por mecanismos fortuitos. Bueno, pues sobre eso hay un debate. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar estas cosas, el señor Ayala, que ha sido citado antes, Francisco Ayala, decía, sí, la evolución está demostrada porque tenemos la resistencia de los insectos a los insecticidas, de las bacterias a los antibióticos y tal, pero eso no demuestra nada, porque eso no es evolución. Es decir, las bacterias, como decía... Eso son pequeñas adaptaciones. Es decir, las bacterias pueden mutar indefinidamente, pero no evolucionan porque no dejan de ser bacterias. Entonces, bueno, por eso decimos, evolución y creación, las dos cosas, pero ¿cuál es el ámbito en el que se manifiesta la evolución? Estamos hablando de cambio, de alteración, de generación, pero no estamos hablando de creación, son campos distintos. Dicen algunos autores. Sí, bueno, aquí... Sí, bueno, problemas tenemos diariamente, ¿no? Unos buenos, otros problemas tenemos peores, pero yo lo que veo aquí, al fin del término, o sea, el diseño, claro, en la actualidad estamos en un ecodiseño y sostenible. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que tenemos no un diseño, sino que un designio, o sea, está marcado ese designio, ¿eh? Entonces no tenemos otra solución que introducirnos en él. Bueno, pues nada, muchísimas gracias yo por esta intervención, por este diálogo tan vivo que hemos tenido y esperamos tener otras oportunidades de discutir sobre estos temas. Quizá cuando queda pendiente. Cuando Santiago pueda venir le deseamos a todos aquí una recuperación. Ha escrito y dice que está bien, y estaba preguntando. Pues muchas gracias a ustedes por la atención.